Y tiene que ser un trabajo limpio, tiene que ser un trabajo puro, tiene que ser un trabajo adecuado, tiene que ser un trabajo constante para llegar hasta el final. Así que si deseas ser médico, arquitecto, cirujano o lo que sea, pues tienes primero que pasar muchos años estudiando, haciendo prácticas, haciendo exámenes, pasando pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de muchos años, pues te gradúas de la universidad y entonces ya puedes ejercer esa carrera, sea médico, abogado, ingeniero, lo que quiera que sea, ¿verdad? Si deseas ser pastor, evangelista, maestro, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte en las manos de Dios para que Dios te muestre qué clase de ministerio tiene para tu vida, porque Dios es el que da los dones. Dios, dice la palabra, que reparte los dones a cada uno como Él quiere. Entonces Dios sabe qué don darte y qué don no darte. Y cuando Dios te da un don, pues en función del don que Dios te ha dado, así va a ser el ministerio. Es Dios el que da los dones, es Dios el que da los ministerios, no es el hombre. Yo, por ejemplo, como pastor no puedo darle ningún ministerio a nadie. Lo que yo sí puedo hacer es reconocer, aprobar o respaldar lo que Dios está haciendo en una persona. Si yo veo que como pastor que Dios está levantando a una persona como predicador, como músico o cosas así, pues yo puedo reconocer y decir, pues mira, esta persona tiene un don de Dios. Si yo veo que un hermano destaca como predicador, o destaca como maestro, o destaca como músico, o como ujier, o como lo que sea, yo lo puedo reconocer y decir, pues sí, este hermano tiene un don especial para ejercer determinado ministerio. Pero es Dios el que levanta, es Dios el que da el don, es Dios el que capacita a la gente cuando la gente se pone en las manos de Dios. Es Dios el que levanta a una persona, o es Dios el que humilla a una persona o no lo levanta. Dios es el que tiene siempre la última palabra. Aunque hay siempre personas que se pueden levantar a sí mismos, pero no están levantados por Dios, ¿verdad? Lo importante es que Dios esté en el asunto. Estos días me estaba contando un pastor de un personaje que está ejerciendo como pastor, pero que no sabe pastorear, y este pastor, pues según lo que me ha dicho este hermano, dice que él pone a predicar a uno este domingo, al otro el otro domingo, al otro el otro domingo y al otro domingo, y el pastor prácticamente no predica nunca, sino que lo que hace es coordinar a la gente para que prediquen, y él no predica nunca. Y entonces, pues claro, uno da un mensaje orientado por un sentido, otro da otro sentido, y cada uno pues dice lo que le parece, y hay un desmadre tremendo ahí. La iglesia tiene que estar orientada muy claramente en un camino, en el camino del Señor, y esto obviamente necesita mucha coordinación, necesita mucha unidad. Pero no solamente hay que ver el don que la persona tiene. Lo más importante en una persona que desea ministerio es el carácter de Cristo habitando en la persona, ¿verdad? Lo más importante no es el don, lo bien que predica, o lo bien que canta, o lo bien que lo hace. Sí, efectivamente, tiene el don. Pero lo más importante, todavía mucho más importante que el don, es el carácter de la persona. Que esa persona que tiene el don debe tener el carácter de Cristo. Si tiene el carácter de Cristo y el equilibrio teológico y doctrinal de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces va bien encaminado. Pero si no tiene el carácter de Cristo, pues es un desmadre, un desastre. El candidato al ministerio, aparte de tener todos los requisitos que se piden en 1 de Timoteo 3, del 1 al 16, debe ser manso, humilde, como Cristo, el siervo de Dios, y con un carácter equilibrado. Yo he visto hombres con el don de la música,
y no hay duda de que como músicos son excelentes músicos, pero no tienen el carácter de Cristo, no son mansos y humildes, o son personas inestables que hoy están dispuestos y mañana no están dispuestos. He visto personas que como predicadores son excelentes, pero solamente van buscando la fama, el dinero, la popularidad o ese tipo de cosas, o el control. Y así no se puede. La persona tiene que tener el carácter de Cristo. Lo más importante para todo en la vida es el carácter de Cristo habitando en la persona. Obviamente, tiene también que tener los requisitos, como dije anteriormente, que están en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 16. La persona que anhela un ministerio, que quiere servirle al Señor el resto de su vida. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 16. Ahí están los requisitos que debe de tener el hombre, la mujer de Dios que necesita o que desea servirle al Señor. Dice así, palabra fiel: si alguno anhela obispado, pastorado o evangelismo o maestro, dice, buena obra desea, es un buen deseo, pero, verso 2, es necesario que el obispo o que el pastor sea irreprensible. Esto quiere decir derechito como una vela, que no tenga mal testimonio, que sea ejemplar, que sea prudente en todas las áreas de la vida. Irreprensible significa que no haya que estarlo reprendiendo, ¿verdad? Porque si hay que estarlo reprendiendo un día sí y otro también, porque está metiendo la pata hoy sí y mañana también, entonces esa persona no es irreprensible, sería en todo caso una persona reprensible, que es lo contrario de irreprensible. Una persona irreprensible, es decir, de testimonio ejemplar, con las características del carácter de Cristo. Sigue diciendo, marido de una sola mujer, no que esté con varias mujeres. Y en esto de marido de una sola mujer, pues bueno, algunos dicen que tiene que ser una persona que no haya tenido sino una sola esposa en su vida. Otros dicen, no, se refiere a personas que en el momento de ejercer el ministerio solo tengan una esposa. Obviamente eso, por supuesto, pero otros van más lejos y dicen que tiene que ser una persona que haya tenido un solo matrimonio en la vida. Entonces, por eso dice marido de una sola mujer. Unos lo interpretan de una manera, otros lo pueden interpretar de otra. Sobrio, es decir, prudente, preparado, equilibrado, templado. Dice sobrio, prudente, decoroso, que tenga orden y que sea equilibrado, prudente, hospedador, apto para enseñar, que tiene que, obviamente, para estar preparado para enseñar, primero tiene que ser irreprensible y cumplir todo lo que dice la palabra del Señor y estar preparado para enseñar. Tiene que haber aprendido mucho para poder enseñar, porque no va a estar repitiendo el ABC continuamente, sino que tiene que llevar a la gente a un nivel cada día más alto. Apto para enseñar, dice también en el verso 3, no dado al vino, porque hay algunos que le gusta levantar el codo, como dicen otros, ¿verdad? Dice, no pendenciero, que esté siempre buscando la contienda, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Porque la codicia no es nada de Dios, eso en el ministerio no se puede tener. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No puede, no tiene testimonio si no sabe gobernar su casa. Sigue diciendo más, dice, no un neófito. Un neófito es un principiante.
uno que no sabe lo que tiene que hacer, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Si es un neófito, un principiante que todavía no conoce nada de la palabra de Dios, mal asunto, porque puede caer en la condenación del diablo, porque se le mete el orgullo en el corazón. También es necesario, dice el verso 7, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que ahí están los requisitos. Y bueno, también para los diáconos sigue en el versículo 8 hablando de cómo tienen que ser los diáconos, en fin, requisitos para el ministerio, podríamos decir. Entonces, hermanos, mi meta como pastor es ayudar a la gente a que maduren a través de las predicaciones, a través de la enseñanza, y siempre invitando a la gente: mira, tienes dudas, tienes inquietudes, ven a mi oficina, marcamos una cita, hablamos, te aclaro todos los conceptos errados que puedas tener o todas las dudas que puedas tener en tu corazón. Mi meta como pastor de esta iglesia es llevarles a todos ustedes con la ayuda de Dios, porque con la mía sola no es suficiente. Tengo que agarrarme de Dios y decir: Señor, ayúdame a saber guiar a la gente por el buen camino, con la ayuda de Dios, para llevarlos hasta la madurez, hasta la madurez, hasta que todos maduren. Quiero que vengan conmigo al libro de Efesios capítulo 4 versículo 12, porque ahí hay 3 conceptos que es importante tenerlos en cuenta. 3 conceptos. Efesios capítulo 4 versículo 12 al 16. Veamos lo que dice la palabra de Dios allí. Como les decía, hay 3 conceptos ahí. El primer concepto es a la totalidad de los santos. El segundo concepto es a la totalidad del conocimiento. Y el tercer concepto es a la totalidad de la edificación de la iglesia. Efesios, como les dije, capítulo 4, versículos 12 en adelante. Vamos a mirar lo que dice allí la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar. El contexto anterior está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como que esos dones Dios los reparte, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar, Dios da los dones a fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos nosotros, ¿verdad? Hombres santos y mujeres santas. Dios nos quiere perfeccionar. Dios nos quiere llevar a esa perfección total. Para eso reparte los dones, a fin de perfeccionar, para que aquellas personas que tienen dones pues puedan perfeccionar. El que tiene el don de la enseñanza, el don de la predicación, a través de esas enseñanzas la gente se va perfeccionando. ¿Para qué? Pues para la obra del ministerio, dice la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 13. ¿Están conmigo ahí en Efesios capítulo 12? Capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que algunos lleguemos a la unidad de la fe. No es hasta que algunos, es hasta que todos, ¿verdad? Hasta que todos. Subraye eso de todos, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, algunos sí, pero otros no. No, es hasta que todos, hasta que todos. Por eso dije, el primer concepto es hasta que todos, toda la totalidad de la iglesia, no hasta que alguno, hasta que todos los niños, todos los varones, todas las mujeres, todos los que recién se han convertido, los que llevan años en los caminos del Señor, todos los que son débiles, todos los que son fuertes, no unos cuantos, hasta que todos, dice la palabra de Dios, todos, la totalidad, el 100% de la iglesia, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe, es decir, a tener el mismo espíritu, ¿no? Porque muchas veces en las iglesias hay gente que tiene un espíritu
y van por este lado, otros tienen otro espíritu y van por otro lado, y entonces hay unas divergencias y unas actitudes y unos comportamientos que no son aprobados por Dios. Tiene que haber unidad en torno a la palabra de Dios. Esa unidad que promueve la Iglesia Católica con eso del ecumenismo, dicen, bueno, vamos a hablar de lo que nos une y no hablemos de lo que nos divide o de lo que nos separa. Pues eso no es unidad ni es cosa parecida. Eso es juntar un montón de gente con teologías diferentes, con credos diferentes, con un montón de pensamientos completamente diferentes, con espíritus diferentes, decir, venga, todos juntos ya estamos unidos, por meter a un montón de personas de diferentes credos en un auditorio y darles una conferencia. Eso no quiere decir que están todos unidos, están todos juntos, sí, juntos en un auditorio, pero unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, unos van por un camino y otros van por otro camino. Entonces, claro, la base de la unidad siempre tiene que ser la palabra de Dios, ¿eh? Todos tenemos que bajar la cabeza y entrar por donde dice el Señor, no por donde dice Manolito, ni Antoñito, ni Juanito, sino por donde dice la palabra de Dios. Entonces, cuando todos bajamos la cabeza y entramos por este camino que nos marca el Señor, esa es la verdadera unidad, el mismo espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu de la humildad, el espíritu de la sencillez. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe que nos revela la palabra de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios, a tener la mente de Cristo, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Así que hasta que todos lleguemos, dice la palabra de Dios, a la totalidad de los santos, y también dice la palabra a la totalidad del conocimiento, ¿verdad? Llevarnos al máximo de conocimiento, no que uno se quede a la mitad de conocimiento y que uno llegó, otro se quedó por la mitad. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos, con ese conocimiento total que tenemos que tener, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, totalmente acabado, aleluya. La estatura de un niño, pues puede tener 80, 90 centímetros, 1 metro, ¿verdad? Pero no está acabado, ese niño está en proceso de crecimiento, y cuando llega a 18, 19, 20 años, pues sí, ya creció y ya llegó a la estatura que tiene que tener un adulto, ¿verdad? Entonces, el tiempo para crecer, nosotros vemos que la vida de las personas está sobre los 80, 85, 90, 70 años, depende la salud que tenga, ¿verdad? Pero todo ese tiempo no está creciendo físicamente, todo el 100% de la vida de la persona no está creciendo. La persona crece hasta que tiene 18, 20 años, hasta ahí está creciendo. Y una vez que ha llegado a la estatura de adulto, pues ya siguen pasando los años, pero esa persona ya no crece más. Es decir, si tú tienes 30 años o 40 años, no esperes que vayas a crecer más. La edad para crecer es hasta esa edad aproximadamente, 18, 19, 20 años, hasta ahí está la persona creciendo, y una vez que pasó esa edad ya no va a crecer más, porque hay una edad para crecer. Entonces, nosotros en los caminos del Señor, si llevamos unos añitos en los caminos del Señor, ya teníamos que estar crecidos, ya era hora de que hubiésemos alcanzado la estatura de la edad adulta. Y el tercer concepto del que les hablaba era la totalidad de la edificación de la iglesia, la totalidad de la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un edificio a medio construir no es lo más bonito en una ciudad. Aquí cuando hubo
la crisis de la construcción, todo se paró de sopetón. Y muchos edificios que estaban en proceso de construcción, precisamente en la calle donde yo vivo hay un edificio que construyeron la estructura total y cerraron todo, pero en el interior no está ni encalado, ni tiene las divisiones, nada, está vacío completamente porque con la crisis el edificio se quedó a medio. Y entonces ustedes van por ahí, ven, mira ese edificio, pues sí, comenzaron a construirlo, pero a lo mejor construyeron la estructura, pero por dentro está vacío completamente, no se ha podido terminar porque se acabó el dinero. Entonces, claro, esa no es la estampa más bonita en una ciudad. Si tú llegas a una ciudad y ves un edificio muy bonito, terminado, dices, ah, mira qué bonito está. ¿Y cuántas personas? No, ahí viven por lo menos 200 personas. Qué bien. Pues es una estampa mucho más bonita. Pero cuando vas por la ciudad y ves edificios a medio construir, pues dices tú, mira, ¿y eso qué pasó? Pues mira, la crisis lo dejó a mitad. Entonces todos los que pasan por la calle dicen, ese edificio lleva muchos años parado, a medio construir, no lo han terminado y ese edificio se convierte en el hazmerreír de muchas personas. Entonces nosotros tenemos que terminar de edificar la iglesia como casa espiritual, con la madurez de todos los miembros de la iglesia. Yo, hermano, les digo que estoy empleado a fondo, tratando de llevar a la iglesia a la madurez total en todos los sentidos. Como pastor me empleo a fondo trabajando para llevar la iglesia a la madurez total. Es verdad que tengo luchas con el diablo, luchas con principados, con potestades, porque no es fácil llevar a la iglesia a la totalidad de la madurez. El diablo hace su trabajo también y se opone y levanta argumentos y levanta pensamientos y levanta oposición, ¿verdad? Pero mi deseo es llevar a la iglesia con el consejo de la palabra de Dios, llevarlos a todos al conocimiento, a la totalidad del conocimiento, a todos los santos, ¿verdad? A todo conocimiento para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando no es un miembro el que se bloquea y se atraganta, es otro. Y entonces a lo mejor esta semana estoy ocupado con pero la semana que viene estaré ocupado con otro y con otro y con otro y así sucesivamente. Siempre hay luchas internas y luchas externas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Siempre hay personas en la iglesia que a lo mejor no están lo suficientemente maduras, bien porque no quieren madurar, porque realmente cuando una persona está inmadura es porque no pone de su parte, ¿verdad? La palabra y el alimento está ahí, pero si la persona no lo recibe, pues obviamente no va a madurar. Y no es que la función del pastor es solo predicar, como algunos pueden pensar. La función del pastor no es solamente predicar el domingo y dar un mensaje. Al pastor le toca corregir, le toca tratar, le toca hablar hoy con uno, mañana con otro. Y a veces son horas y horas de conversación y de explicación para así hacer el trabajo pastoral. Pero hay que hacerlo para quitar los argumentos, las equivocaciones, los pensamientos que la gente pueda tener equivocados. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6, ahí también se refleja lo que es el trabajo de un pastor. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6, acompáñeme allí por favor para que vea lo que dice la Escritura, el trabajo del pastor. 2 Corintios 10, mira lo que dice en el versículo 1, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: ustedes me conocieron cuando yo estaba ahí conviviendo con ustedes en Corinto y ustedes vieron que yo era humilde, pero ahora con las cartas que les escribo
parece que soy osado, parece que estoy dándole más fuerte de lo que les debería dar. Sigue diciendo en el verso 2, ruego pues que cuando esté presente, cuando vaya otra vez a visitar la iglesia de Corinto, no tenga que usar de aquella osadía o de aquella autoridad fuerte con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, ¿verdad? O sea que en la misma iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo había trabajado y había fundado esa iglesia, había personas que tenían a Pablo como si fuera un carnal, cuando era un hombre de Dios. Sigue diciendo en el verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, vivimos en este cuerpo de carne, no militamos según la carne, es decir, no hacemos el instinto carnal, sino que tenemos la carne controlada. Vivimos en la carne, sí, tenemos que vivir en este cuerpo 70, 80, 90 años, lo que Dios nos dé de vida en esta tierra. Pero no somos carnales, no podemos dejar que sea la carne la que manda, el instinto carnal, animal, natural que tenemos nosotros, no. Tenemos que con el Espíritu dominar las obras de la carne. Así que dice en el verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sigue diciendo en el versículo 5, dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, que el apóstol Pablo está diciendo que su trabajo como pastor es refutar argumentos y refutar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque muchas veces se levanta en el orgullo, en otro se levanta la soberbia, en otro se levanta el egoísmo, en el otro se levanta otro pecado, y así se siguen levantando pecados en las diferentes personas, malas actitudes, malos comportamientos, y nosotros tenemos que, el pastor tiene que trabajar con esas personas y decirle, no hermano, estás equivocado, no es así, estás pensando mal, vamos a llevar ese mal pensamiento, vamos a quitártelo de la cabeza y ponerlo bajo los pies de Cristo, como dice el verso 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, es increíble cómo el diablo trabaja metiendo pensamientos malos, pensamientos equivocados en la cabeza de la gente, y el pastor tiene que estar sacando esos malos pensamientos diciendo, no, estás equivocado, no es así hermano, no es así, es de esta otra manera, y mostrándole con la palabra de Dios que está equivocado. Algunos lo reciben, otros a lo mejor no. Entonces, derribando argumentos, refutando, es decir, contradiciendo pensamientos que no son de Dios, sacando el veneno que el diablo ha metido en la cabeza de muchos cristianos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es impresionante, como decía, la cantidad de pensamientos malos y diabólicos que el diablo le mete en la cabeza a algunos cristianos, y luego el pastor los ve turbados, amargados, distantes, fríos, que no pueden adorar, no pueden levantar las manos y adorar en el Espíritu porque están en la carne, porque están turbados, porque tienen la mente llena de pensamientos carnales, materiales, humanismo, materialismo y tantas cosas, pensamientos que no son de Dios, y esas personas están como apagadas, no pueden entrar en el Espíritu, no pueden adorar a Dios, no pueden levantar las manos y concentrarse en alabar a Dios porque la mente la tienen llena de tanta basura y de tantos pensamientos malos que no pueden adorar a Dios porque hay cargas de conciencia. Ya sabemos lo que dijo el Señor cuando alguien siente culpa o enojo o rabia o rencor contra alguien, ¿verdad? Que no puede adorar, y si adora en ese estado
pues no glorifica el nombre del Señor, porque Dios no lo escucha. Vengan conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 20 al 24. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 20 al 24. Así dice la palabra de Dios. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate, la justicia de nosotros los cristianos del Nuevo Testamento tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Si no es mayor, no entraremos en el reino de los cielos. En el Nuevo Testamento las cosas son más difíciles. Y sigue diciendo, poniendo ejemplos el Señor, en el verso 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es fuertísimo. Esto es fuertísimo. O sea que en el Viejo Testamento, para que una persona fuera culpable de asesinato, pues tenía que matar a una persona. Pero el Señor dice: yo lo voy a poner más difícil. Yo os digo que cualquiera que se enoje, ya no necesitas matarlo, basta con que te enojes sin razón, obviamente, contra tu hermano para que seas culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que con poquito es suficiente para ir para el infierno. Ay, la gente dice: no, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Pero con que le digas fatuo, necio a tu hermano, o te enojes contra tu hermano sin razón, ya es suficiente para que te condenes. Por tanto, verso 23 dice: si traes tu ofrenda al altar, si vienes a adorar a Dios, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Obviamente no quiere decir eso que tenemos que tener relaciones excelentes con todo el mundo, porque hay personas que hieren, que hacen daño, y se rompe la relación, se rompe la amistad que había. Pero en nuestro corazón no puede haber odio, ni rencor, ni rabia contra nadie, por mucho daño que nos hayan hecho, ¿verdad? Y si la persona no se arrepiente, pues mira, déjalo en las manos de Dios. Evidentemente se rompió una relación bonita que había porque alguien cometió un error grave, pero esa persona no quiere arrepentirse, no quiere rectificar, pues allá esa persona con Dios. Pero nosotros en nuestro corazón tenemos que tener un corazón limpio, y a la hora de adorar a Dios tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Pero si tenemos algo contra alguien que no se ha hecho el intento, no quiere decir que si haces el intento vas a obtener buenos resultados, porque muchas veces hemos visto que se ha hablado con este o con el otro, pero la persona dice: no quiero, yo tengo mis ideas, yo pienso diferente a ti. Bueno, vale, pues que Dios te bendiga. No le guardamos rencor a nadie en el corazón. Entonces, pero cuando la mente está cargada, cuando la persona está preocupada, está turbada, está amargada o está en la carne, pues obviamente no puede adorar a Dios. Y si lo adora, pues al Señor si lo adora así, en ese estado, al Señor no glorifica a Dios, porque lo que Dios quiere primero es que hayan buenas relaciones con todo el mundo, en lo que de nosotros depende, ¿verdad? Así que el pastor tiene que estar orando mucho, porque sabe que hay problemas, pero las personas muchas veces no se dejan tratar, no se abren, se cierran en banda, y así es muy difícil el trabajo para el pastor. Pero aunque yo a veces como pastor me canso y estoy agotado y sin fuerza, yo descanso en el Señor, me repongo
porque recibo nuevas fuerzas, como dice Isaías 40. Acompáñame por favor a Isaías 40. Estos pasajes me han dado mucha fuerza y mucho valor a mí. Isaías 40, 31. Dice así la palabra de Dios: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al nombre del Señor. Este versículo es una inyección de aliento para mi vida como pastor. Los que esperan en Jehová. Yo he tenido que esperar muchas veces en el Señor y todavía sigo esperando en el Señor para diferentes asuntos y diferentes situaciones. Y tendremos nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo le doy gracias a Dios porque llevo 40 años sirviéndole al Señor, predicando sin desmayar, y no tengo el apoyo de ningún hombre. Yo hubiera desmayado y yo hubiera tirado la toalla si no fuera porque estoy agarrado de la promesa de mi Dios. Si yo no hubiese estado agarrado del Señor, ya hubiese dejado el ministerio, como le ha sucedido a tantos hombres que han dejado el ministerio, sean pastores o sea lo que sea, han dejado el ministerio porque no estaban agarrados del Señor definitivamente, completamente. Por eso han dejado el ministerio, ¿verdad? Pero cuando uno se agarra de Dios con determinación y con carácter, entonces sí que puede tirar para adelante y sí que puede confiar en Dios, y Dios le va a dar nuevas fuerzas. Caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, como dice la palabra de Dios. Y otro pasaje que también me ha dado mucha fortaleza está en Isaías 41, versículos 10 al 13. Isaías 41, versículos 10 al 13, dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, mira lo que dice la palabra, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. El Señor me está llevando por la mano derecha, me coge y me da la fuerza y me da la victoria. Es verdad que hay muchas personas que se han levantado contra mí y porque estoy predicando la palabra de Dios, pero bueno, yo me agarro del Señor y de esta promesa del versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, perecerán, avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Así es, hermanos, agárrese fuerte del Señor usted también, porque esta promesa no es solamente para los pastores, es para todos los que de verdad nos tomamos las cosas de Dios en serio. Hay que echarle valor a la vida y seguir adelante, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Aleluya. En la guerra unos soldados mueren, caen muertos porque le pegaron un tiro en la cabeza y murieron. Otros caen heridos, otros soldados se jubilan porque ya son viejos, otros se incorporan porque los nuevos tienen que sustituir a los que se van jubilando. Yo estoy contento porque soy un soldado veterano, llevo ya muchas batallas peleadas y todavía sigo en el campo de batalla. Algunas veces me han herido, pero me he recuperado y he vuelto al campo de batalla, que es mi lugar. Todavía estoy vivo, no me han matado y creo que todavía me queda cuerda para rato según la voluntad del Señor. Y si tengo que morir en la batalla, pues eso será un alto honor para mí como un soldado de Jesucristo. Aleluya, morir peleando por extender el reino de los cielos,
morir batallando contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, que son nuestros enemigos, y pelear con fuerza y con poder hasta que se acabe nuestra vida aquí en la tierra. El Che Guevara, ese famoso guerrillero de América Latina, él dijo una frase que se hizo famosa, y él dijo: prefiero morir de pie antes que vivir de rodillas. Repito, él dijo, el Che Guevara, ese guerrillero que quería liberar a todos los pueblos suramericanos de la tiranía de los dictadores, él dijo: prefiero morir de pie peleando que vivir de rodillas, arrodillado ante estos tiranos, ¿verdad? El Che Guevara no era cristiano y él no conocía a Cristo, pero él defendió con todo su corazón lo que él creía. Él creía que no debía arrodillarse ante los dictadores tiranos. Y por eso dijo: prefiero morir de pie, prefiero morir guerreando antes que vivir arrodillado ante un tirano de estos, ¿verdad? Como digo, él no era cristiano, pero él tenía carácter y murió peleando, murió batallando. Claro que la batalla de él no es la batalla nuestra. La batalla nuestra es diferente. Nosotros tenemos que morir batallando también, pero contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo, contra todo pensamiento que no sea de Dios. Tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Nosotros, siendo cristianos, con más razón, tenemos que defender los principios bíblicos y pelear y morir batallando para la gloria y la honra del Señor. Y gloria a Dios por los hombres y mujeres que determinan con carácter y con determinación ponerse como un soldado al servicio del Señor, incorporarse a las filas. Hoy, como les decía, vamos a bautizar a 6 personas. Algunos de ellos eran niños que han crecido en nuestra iglesia y ya están pasando para la edad adulta, están abandonando la niñez para entrarse en la edad adulta. Son adolescentes, otros son mayores, y los vamos a bautizar, y oramos que esas 6 personas que en el culto de las 11 van a ser bautizadas, que de verdad sean soldados valientes que entran a enrolarse, a formar parte de las filas del ejército de nuestro Señor Jesucristo, para que la gloria de Dios siga creciendo y el reino de los cielos se siga extendiendo y la obra del Señor siga creciendo. Aleluya. Entonces vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir madurando hasta que todos, hermano, hasta que todos maduren, hasta que todos lleguen a la estatura, ¿verdad? Es para usted también. No se conforme con poquito, métase más en serio con Dios, comience a leer la Biblia, ayúdeme a evangelizar, lleve folletos ahora cuando termina el culto, lleve folletos para que entregue a sus amistades, a sus familiares, a sus amigos y los invite al culto. Así que no se marche sin llevarse unos cuantos folletos, que aquí los tenemos listos y preparados. Amén. Gloria a Dios. Puesto de pie, vamos a terminar con una oración, dándole al Señor las gracias de todo corazón por su presencia.